Pues periodista fui periodista por finalidad, desarrollo vocacional, no sé muy bien por qué. Es verdad que en mi casa, cuando yo era niño, se consumía mucha prensa escrita, radio, se veía la televisión que veía todo el mundo, que era mucha y con 2 canales solo, pero yo desde muy pequeño, por lo que me dicen, trato de emular presentadores de informativos, sobre todo. Tenía opinión ya, a veces crítica, a veces bueno, pues laudatoria, ¿no? de cómo lo hacía gente, personalidades que salían en televisión hablando, hasta discursos políticos y todo, ¿no? Opinaba si uno lo hacía mejor o peor. Siempre me gustó, la verdad, el periodismo. Periodista deportivo es casual. La verdad que yo he tratado siempre de hacer un esfuerzo por considerarme periodista, que es una profesión que me gusta en su concepción, en su génesis, en su teoría. Lo que pasa que, bueno, pues tuve oportunidad de hacer prácticas en Canal Plus para deportes o justo en el momento en el que comenzaba a emitir ya oficialmente, legalmente Canal Plus. Y este país pues es muy de encasillar a la gente, ¿no? Entonces ya me vi abocado en el deporte, que la verdad es que me gustaba mucho practicarlo, consumirlo como espectador. Y luego la NBA, yo fui un seguidor tremendo del baloncesto, tanto en directo como a través de los medios. Yo me crié en Valladolid y con 9 años o así mi padre me llevó a ver un partido nada más ascender, el entonces Club Valladolid Baloncesto, Valladolid Miñón creo que se llamaba cuando ascendió. Me quedé impresionado con un partido que vi, que era un Valladolid Ares Lux de Granollers. Y ahí ya me enganchó el baloncesto para siempre, lo seguí mucho, ya había visto mucho baloncesto en televisión, que ofrecían muy poco, pero sobre todo recuerdo mis primeros partidos Copa de Europa, que casi siempre estaba el Real Madrid, contra Varese, contra Maccabi, CSKA de Moscú, y luego, bueno, pues lo seguí mucho el baloncesto y tardó Canal Plus varios años en tener derechos relacionados con este deporte. Cuando compraron NBA en noviembre del año 95, compraron también Liga ACB y ahí me surgió la posibilidad, porque yo había narrado Final Four o torneo final del baloncesto universitario estadounidense 3 años y me surgió la posibilidad de cambiar de narrador a comentarista y comentar partidos de NBA y bueno, son ya casi 24 años y 25 temporadas. Generalmente no me dejo impactar o cautivar absolutamente por los mejores para todo el mundo. Entonces me impactó mucho en ese Valladolid Ares Lux Nate Davis, un estadounidense, un americano que jugaba en Valladolid, Carmelo Cabrera también, que es curioso lo que pasa a veces con el deporte. Yo he conocido a Carmelo Cabrera posteriormente, él ya retirado, y le he preguntado cómo es que a él le salían determinadas cosas jugando al baloncesto cuando él no había tenido posibilidad de verlas en otros para copiarlas, porque él era un base muy, digamos, muy colorista, muy estético, muy imaginativo, pases por la espalda, entre las piernas, y eso, en esa época que no se veía por televisión nada de baloncesto estadounidense, era muy difícil bueno, pues verlo para copiarlo, pero yo creo que le salía así porque él, bueno, pues era un jugador genéticamente creativo. Y luego, obviamente, Michael Jordan me impresionó porque tuve el privilegio de verlo en directo. Y en fútbol hubo un jugador que me llamaba mucho la atención y luego también tuve el privilegio de conocerlo en directo, ya retirado, y digamos que me impresionó de otras maneras, pero me marcó bastante, que es Mágico González, el salvadoreño. Bueno, el deporte ha cambiado su cara en el siglo XXI, un poco con el cambio de la sociedad, del tipo de vida que llevamos o que llevan vidas diferentes, dependiendo de la generación a la que pertenezcas, pero yo creo que el deporte, que bueno, pues siempre se ha dicho que tiene que ser un ejemplo, una referencia, es verdad que atrapa a muchos jóvenes, que condiciona la manera en la que van a desarrollarse esos jóvenes, los gustos de esos jóvenes. Creo que tampoco hay que darle todo
toda la responsabilidad al deporte, ¿no? ni a los deportistas, ¿no? Creo que hay otros ámbitos, tanto la familia como ámbitos educativos, donde la gente también tiene que formarse, ¿no? Y hay que hacer pedagogía con el niño y con el adolescente para que sepa diferenciar lo que es un ídolo deportivo de lo que tiene que ser una referencia personal, humana, social, ética, etc. Pero hoy en día hay más confusión, porque hay más oferta de todo, de ocio, de deporte, nos llegan sensaciones muy diversas y al haber más oferta es más difícil discernir cuál es la correcta o la más positiva, ¿no? Yo creo que ese es el gran reto hoy en día. Bueno, yo creo que cualquier ámbito como este Foro Internacional del Deporte de León, donde se pueda provocar que la gente construya y adquiera sus propias opiniones, criterios sobre algo tan importante como es el deporte, es siempre positivo, ¿no? Yo creo que también corremos el riesgo de que diferentes formatos, sobre todo en medios de comunicación, acaben llevando por solo un camino uniforme de la opinión, del criterio, a todo el mundo. Y yo creo que lo que tiene que hacer la gente es bueno, pues escuchar, observar, participar. Por supuesto, si puede tener referencias de gente que haya vivido el deporte en uno u otro ámbito directamente, mucho mejor, para recibir todas esas sensaciones y con sus propios criterios formar su opinión, ¿no? Yo creo que esto es básico y bueno, pues un ámbito como este ayuda muchísimo.